Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión conmigo, Negra Álvarez. La ciudad morena, Santa Ana, vio nacer a Elena Margarita Álvarez en 1948, quien también es conocida como Negra Álvarez. Se ha destacado en diferentes ramas del arte como la escultura en madera y bronce, repujado, óleo, acuarela y acrílico. Con ellos destaca la maternidad, naturaleza y temas políticos sociales enfocados en terremotos y el conflicto armado. Pues qué bueno que estamos en tu casa, qué alegría poder compartir contigo una conversación. Ahora, Elena. ¿Y quién es Elena? Pueden decir. No, es la negra. ¡Ah! ¿Y desde cuándo te dicen negra? Te decimos. Te decimos. Elena, a veces ni yo sé que así me llamo. Elena Margarita Álvarez de Martínez. Esa es una versión de mí. Pero negra, mi hermana mayor nació en abril, blanca, rubia, ojos claros, bellísima. Y al siguiente abril nací yo, morena, ojos negros, pelo negro. Entonces, desde que nací me dijeron negra. Claro, el negra puede sonar despectivo, pero también puede sonar cariñoso, que fue tu caso. Ajá. O sea que desde niña escuchaste ese sobrenombre. Sí, siempre decían Ana Isabel y la negrita, que era con cariño. Ajá. Y así fui siempre, negra, todas mis amigas. ¿Eso se trasladó al colegio? Se trasladó al colegio, la familia, las amigas, todo. Ajá. E inclusive, cuando tú ya decidiste tener, digamos, tu identificación como artista, pues así se quedó. Eso fue más divertido. A ver. Porque cuando yo iba a hacer mi primera exposición en 1981, yo tenía como 30 cuadros ya pintados. Imagínate mi primera exposición. Y le puse Margarita de Martínez, pensando en mis hijos y en mi esposo, que tú sabes que me dio gran apoyo. Ajá. Y en una reunión, una cena con David Escobar Galindo, Janine Janowski de la Galería El Laberinto y Memo, que Memo así me decía, ponete negra, ¿no? Pero hablando sobre cómo me había firmado yo los cuadros, me dice David, negra, Margarita de Martínez, hay como 1000. ¿Por qué te dejaste Negra Álvarez? Ajá. Que en realidad yo era Negra Álvarez. No hay otra. No hay otra. Bueno, acabo de encontrar otras 2 en Facebook. Negra Álvarez. Negra Álvarez. Ah, pero eso era yo. Son versiones posteriores. Y realmente yo, como Negra Álvarez, borré todos los cuadros y me puse Negra Álvarez. Y de ahí yo creo que en parte me ha ayudado el nombre, porque siempre preguntan, ¿quién es Negra Álvarez? Porque se imaginan a una mujer alta, más morena, porque después otra de mis hermanas era más morena que yo. Ah, estuvo Tutti Frutti en la familia. Ajá. ¿Cuántas fueron? 3. Somos 5 mujeres y 2 varones. ¿Y cuántas chelitas y cuántas morenas? Otra rubia no hubo, pero sí, blanquitas y otra más morena que yo, pero sí fue. A mí me gusta Negra Álvarez. Sí, suena exclusivo, único, determinante, por lo menos bajo mi óptica, sí, ¿no? Ajá. Así que... A veces no sé si es por el nombre que la gente pregunta sobre la obra o sobre... Ahora, cuando dijiste que montaste tu obra, tu primera exhibición en el 81. En el 81. Pero ya tenías, ¿cuántos años de estar pintando, no? Pero te voy a decir por qué. Cuando yo me fui a Bélgica, porque yo nací en Santa Ana, estudié en el Colegio de la Asunción,
Para mí ser artista era como decir, cuando uno dice yo quiero ser piloto, bombero, policía, o sea, sin saber realmente qué era ser artista. Me voy de Santa Ana a Europa, ni siquiera de San Salvador, sino que de Santa Ana, donde yo no tenía mucho conocimiento de lo que era el arte. Yo lo que quería era pintar, porque en Santa Ana, los que nos gustaba el arte, recibíamos clases con doña Luz Salgado, que trabajó con el pintor Arcangeli en el Teatro de Santa Ana. Tú sabes, que los italianos que vinieron, pues los que queríamos pintar íbamos donde doña Luz Salgado, igual Roberto Galicia, Simón Magaña. Pero entonces me voy a Bélgica. Pero, perdón, un paréntesis. Sí. Entonces, ¿a qué edad tú descubres que quieres hacer lo que haces? Pues como te digo, yo terminé el bachillerato y yo quería pintar, pero estás hablando de 16, 17 años. Sí, 16. Porque te fuiste a Bélgica a los 19. Sí. Me voy a Bélgica sin saber realmente lo que era ser artista. Pero me voy y me inscribo en la Universidad de Lovaina. Yo me voy a Bélgica a la universidad como alumna libre de Historia del Arte, Historia Contemporánea, Idiomas, pero con la intención de entrar en la Academia de Arte. Y entro a una academia tradicional donde te enseñan, este cuadro es de esa época, este cuadro, bodegones, un poco de la figura humana, pero ayer aprender a dibujar y técnicas, una academia que se necesita para tener un lenguaje posterior. Puede ser aburrido al principio, ¿verdad? Pero es la base necesaria. La base necesaria, porque ahora puede el artista decir que no es necesario dibujar o pintar, pero es la base para tener un lenguaje sin limitaciones. O sea que eso no te limita. Pero lo interesante... Perdón, ¿y no te aburriste? No, es que... Lo agarraste con pasión. Es que el arte tiene que ir relacionado con pasión. Si no es aburrido y es frío. Yo no puedo pintar nunca así fríamente, hacer un cuadro. Tiene que involucrar mucha pasión. Y te voy a contar que lo más interesante fue que un artista boliviano me dice, negra, si realmente querés ser artista, tenés que entrar a la escuela, al Instituto San Luc en Bruselas. Yo vivía en Lovaina. Y esta era una antiacademia. ¿Traducción? Traducción. Imagínate, yo llegué y como te digo, yo era como ignorante en un montón de cosas. Llego a este instituto y resulta que ya no era aprender a dibujar copiando o interpretando, sino que era poder transmitir sensaciones y poder expresar lo que tú sentías ante una poesía, ante un bodegón. Entonces yo llego allí así como a un mundo raro, con lo que implicaba toda la época, porque eran los 70, la época de los hippies y todo. O sea, yo llego... Estaba post-Woodstock. Más o menos en esa época. Para dibujar nos vendaban los ojos y dibujábamos lo que tocábamos, o sea, lo que el tacto transmitía, eso lo hacíamos en dibujo. Nos ponían una música y teníamos que expresar lo que esa música, tú que vivís en ese mundo, ¿qué te da la música? Claro. Entonces esa fue una experiencia para mí que creo que es lo que me dio la manera de trabajar después, porque mi obra ha sido cuestionada por ratos, porque siempre hay algo que es diferente a lo que es una pintura tradicional. Bueno, tú misma te has cuestionado, me imagino. Bueno, yo regreso de Bélgica
con esta formación académica y antiacadémica, te imaginas que eso a mí me da un montón de inquietudes, cuestionamientos que todavía hoy me cuestiono. Porque... Y regreso a... Perdón, otra interrupción. Cuando estás estudiando allá, pasas 3 años más o menos, ¿no? En Bélgica. 3 años. Pero de los 3 años, ¿cuántos en la academia y cuántos en la antiacademia? Pues fíjate que lo interesante es que hago 1 año a la academia, me voy 1 año a la antiacademia, entramos 33, pero allí querían genios y te lo decían. De estos 33, vamos a escoger a 3. Aquí hay una. No, No. por supuesto. Te marginaron, ¿no? No, yo no fui genio. Ah. De los 33, fui la 11ª. Ajá. Pero fíjate que interesante también el director, él sí era un genio y me dio a mí tanto en concepto de arte, que un día me llama y me dice, ¿qué piensa hacer en el futuro? Y le digo yo, lo que pensamos todas en esa época, casarme, le digo yo. Y entonces me dice, no, es que el arte es como una vocación religiosa. El arte no se puede compartir. Entonces, eso es lo que ellos esperaban de eso, ¿me entiendes? Y yo... Como dice la canción aquella, entrega total. Entrega total. Ajá. Y el arte era un concepto sagrado que había que dedicarse. Entonces, más confusión traía yo cuando regreso. Y me vas a contar más después de estos mensajes. No se mueva de donde están. La Negra Álvarez se especializó en la Academia de Bellas Artes y el Instituto Saint-Luc, ambos en Bélgica. Tomó clases de cerámica en la Universidad Internacional de Florida y acá en El Salvador recibió clases de dibujo de la figura humana. Así que la vida va caminando, la academia, la antiacademia, y ¿cuánto dura? Entonces, 1 año una, otro año otra, y el tercer año las 2. Regreso a la academia. O sea que en total la academia sí, te dio conocimiento durante 2 años. durante 2 años. Okay. ¿Y por qué regresas? ¿Ya ahí se había terminado? Sí, ¿No yo deseas- regreso porque era el tiempo que mis papás me habían dicho que me fuera. Ah, bueno. Lo divertido fue que antes de regresar había una exposición en Lovaina para los estudiantes extranjeros. Yo el tercer año ya me sentía que era una gran pintora y rodeada de todas mis amigas, que yo era la única que estudiaba arte. Entonces mandé como 10 cuadros. El día de la inauguración llego yo y no encontraba mis cuadros. Al fin encontré creo que 1 o 2. Mira, para mí fue como volver a la realidad y darme cuenta que no, porque uno estudia arte, pero después de haber estudiado, y se los digo a los papás de los muchachos que estudian arte, después de estudiar es empezar a descubrir quién eres, qué es lo que vas a decir, hacer un lenguaje propio, o sea, cuál es tu obra. Y por eso es que yo hago mi primera exposición 10 años después de haber regresado. Pero esos 10 años también estuve activa en cosas de arte, trabajé en el teatro, en la remodelación del teatro. O sea, yo sigo, pero mi primera exposición fue en el 81. Ya que tocaste ese punto, te contrató Ricardo Jiménez. Sí, Ok. fabuloso Ricardo. Sí, fabuloso. Lord Darky. Lord Darky, ¿Eh? fíjate que me llaman, Simón Magaña, por cierto, me dice, mira, Negra, estamos aquí haciendo un equipo para trabajar en el teatro. Yo creo que solo Ricardo podría haberlo hecho porque tú lo conociste. Sí, Y energía Ricardo, total. Energía total, sus metas eran aquí. Entonces él decide, no fue una restauración, fue una remodelación porque el teatro nunca se terminó con todos los elementos decorativos. Me llaman
Imagínate yo en ese momento con 2 niños chiquitos. Yo tuve 3 hijos en 3 años, o sea, tenía 2, de 1 y 2 años. Pero también conociste a Memo. Le digo, claro. Mira, me están llamando del teatro. Bueno, pues si es importante, anda. Bueno, el querido tocayo siempre te apoyó. Me apoyó totalmente. Es más, te conoció ya artista. Es que si yo me caso antes, me devuelven. Yo siempre les he dicho, Memo se casó conmigo sabiendo como artista, así me aceptó y me dejó ser lo que yo era, con un gran apoyo. Entonces en el teatro trabajé 2 años y ahí salgo embarazada del 3.º, o sea, paso todo mi embarazo ahí. Y mi trabajo fue en la pátina, toda la pátina del teatro y los repujados en cobre de las puertas y otros elementos decorativos. ¿Y cuántas personas te colaboraron en esa labor? Realmente yo trabajaba y dirigía, pero llamé a varios muchachos que habían sido alumnos míos en el Centro Nacional de Arte, que también di clases ahí. ¿Y tú sabías que ellos iban a poder hacer, o más bien seguir tus instrucciones? Sí, porque habían sido mis alumnos. Claro. Y fue una época que te digo, nosotros, imagínate Carlos Cañas pintando los murales del teatro, Roby Salomón dirigiendo toda la parte teatral, Simón Magaña diseñando toda, o sea, era un equipo que todos realmente vivimos eso, casi como que era que estábamos en la Capilla Sixtina. Y realmente fue una época bien linda. ¿Qué tiempo duró esa labor tuya en el teatro? 2 años, del 76 al 78. Ajá. Dejando todo lo que te había sido encomendado, listo. Todo listo. Todo listo, terminamos. Y todavía tú ves la obra que se hizo. Creo yo que le han dado bastante mantenimiento. Eso es lo importante, porque puede ser lo más lindo del mundo, pero si no tiene mantenimiento, sí, o está basado en otro tipo de intereses, pues no llega a ninguna parte. Sí. Bueno, entonces regresamos y tú haces tu primera exhibición, 81. Mi primera exposición en el 81. Este es uno de los cuadros. La hago, fíjate qué interesante, después de haber visto que realmente el arte era expresar tu momento, tu sentir. El arte es testimonio del momento y el lugar que estás viviendo. Ese es el concepto que yo aprendí en Bélgica y que creo que es el real. Entonces hago toda mi primera exposición, como te cuento, con 3 hijos, como con 100 pañales de gasa. Entonces hago mi primera exposición de collage. Algunas madres jóvenes dicen, pañales de gasa. Pañales ¿Cómo de es gasa, eso? sí. Sí, no habían los pañales de hoy, eran de gasa y había que lavarlos. Había que lavarlos y yo con 3, con 3 de pañales. Entonces, mira, los pañales de gasa ya usados eran maravillosos para trabajar collage. No me Entonces digas. yo hago toda mi primera exposición, era collage con los pañales de gasa. Imagínate que bello, tan relacionado con lo que yo estaba viviendo. Todo lo que recibieron los pañales y ahora ya lavados y vueltos a reciclar, sí, de otra forma. De otra forma. Eso nadie se lo imaginaba, me imagino. No, pero me pasó también, como te digo, hay una evolución en el trabajo. Fue un éxito. Imagínate, mi primera exposición, llegó cantidad de gente, vendí casi todo, porque el collage le gusta a la gente y además habían unos con niños, fue un éxito. Y yo ahí me sentí como que el éxito total. Perdón, los precios los pusiste tú, como Sí. tiene que ser. En Y te los colones. pagaron, sí, pero te los pagaron tal como tú los pusiste. Sí, No nadie hubo me ningún pidió problema. rebaja porque estaban bien baratos también. Pero no por la rebaja, sino por el hecho de que tú podías decir,
hombre, le hubiera vendido al doble o le hubiera puesto el doble. No. Ajá. No, no. Así Era estuvo. mi primera exposición, después de mi fracaso de la primera, hacía 10 años, era un éxito. Ajá. Yo al regresar aquí recibí clases con Benjamín Saúl, porque necesitaba más conocimiento de la figura humana, y Carlos Cañas. Pues fíjate que en esa exposición, donde yo me sentí así como lo máximo, vi que venía Carlos Cañas a saludarme y dije yo, de seguro viene a felicitarme. Y Carlos Cañas, tú lo conoces, que era una personalidad así. Entonces me da la mano y me dice, si quiere hacer trapos, píntelos. Y dio la vuelta y se fue. Ahí me volvió a bajar a mi realidad y digo yo, bueno, quizás tiene razón. Entonces empiezo yo a pintar y a lograr realmente que sí, a que la tela pareciera tela, o sea, pintarla yo, no pegarla. Ajá. Fue como un reto que enriqueció mucho mi obra y me paso yo a otra etapa. Perdón, y eso no es tan sencillo. No, Porque, pero... porque transmitir a los ojos de los demás que eso es un trapo, pero no es trapo, pues no es tan sencillo. No, no era sencillo, pero por eso él me dijo, si quiere hacer trapos, píntelos. Y viene esa etapa, yo creo que el artista pasa varias etapas. Una es de aprendizaje, donde uno está consciente que estás aprendiendo. Otra etapa es demostrarte a ti mismo y a los demás que puedes pintar, que es a la que entro yo al tratar de hacer veladuras y eso. Y la tercera etapa, que siento yo que a mí se me da como en los años 90, que es hacer lo que tú querés, ya no como una exigencia del público o lo que se espera de ti, sino que lo que tú querés hacer. Y es que empieza este trabajo mío en madera, que también es interesante. Ajá. ¿Y eso cómo nace en el cerebro tuyo? Eso nace, ¿Y fíjate. quién te inspiró? Bueno, como ya te digo, yo di clases en el CENAR y en la Universidad de Matías Delgado, trabajo, recibo clases, una serie de cosas. Pero también trabajo en escenografía de teatro. Ah, ¿qué ahí? Eso me enriquece bastante. Se monta la obra El Popol Vuh, que la montó Mario Peña, que era un director de teatro que vino de Nueva York. Por supuesto aquí, al final todo el mundo criticó que el Popol Vuh parecía de Hollywood, porque él lo montó así como... Con la visión que con tenía la visión allá. que él tenía. Pero me llama, de casualidad llegó a cenar a la casa un día, vio mis trabajos, estos que ya estaba haciendo yo con un poco de escultura. Le interesó y me dice, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros? Pero en utilería, no creas que yo trabajé la escenografía, nada, era utilería. Y trabajamos mucho con morro. Entonces yo descubro el valor del morro, de la forma del morro, y empiezo a trabajar como esculturas. Y buscando en qué poner estas piezas de morro que estaba trabajando, descubro la madera. Entonces, el valor... O sea, haciendo bases de madera para los morros. Sí. Así comienza todo. Ajá. Interesante. Descubro lo maravilloso de la madera. Bueno, pero me vas a seguir contando después, ¿de acuerdo? No se muevan de donde están. Expuso de forma individual en 20 ocasiones en El Salvador y Guatemala y participó en 60 exhibiciones colectivas en Centroamérica, Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Suiza y Bélgica. Entonces la madera viene a ser descubierta, entre comillas, por ti para colocar el trabajo de morro. Sí, ¿verdad?
Pero, ¿no habías intentado antes hacer algo con madera o con escultura? A mí siempre me interesó la escultura y cuando estaba en Bélgica yo me inscribí en la clase de escultura. Cuando llegué, pesaba como 20 libras menos que ahora, me dan un bloque de piedra a tallarla. Entonces yo realmente físicamente me sentí incapaz de hacerlo. Hoy admiro a muchas mujeres que trabajan en piedra. ¿Cuánto duraste en eso? No, me salí como a la semana. No. Cuando yo vi lo que era, dije, esto no es para mí. Pero descubro que la madera en sí tenía un valor plástico, que yo trabajo la escultura en madera solo con cortes y también la pinto. Entonces, eso me genera un problema, porque cuando habían exposiciones de pintura, yo llevaba mi obra y me decían que esto no es pintura, sino que es escultura. Y cuando lo llevaba a exposiciones de escultura, me decían que era pintura. Entonces alguien me dice, pero es que es esculto pintura. Entonces encontré yo la manera... El término. Y hago mi primera exposición en la 123, yo creo que debe haber sido en el... Yo nunca me acuerdo de las fechas. Más o menos. Pero como en los 90. La primera serie en madera fue más piezas abstractas. Y después, recogiendo yo, que también Memo fue paciente, porque yo donde íbamos, le decía yo, para, que allá hay madera. Entonces en los aserraderos, yo entraba y encontraba aquella maravilla de... Entonces me empecé a traer madera a mi estudio, con lo que yo realmente tuve éxito internacional, digamos, fue con las piezas estas de figuras en madera. Yo tenía un día en mi estudio descostillos, que son estas piezas altas, y voy viendo que eran como seres humanos, y empiezo a trabajar yo. A darles más forma humana. Pero casi era respetando la forma natural de la madera. Ajá. Y pintando hago una serie de figuras, y eso tuvo mucho éxito, pero llegó un momento en que para mí yo estaba satisfecha con lo que había hecho y lo dejé y sigo investigando, porque una característica de mi obra ha sido que yo, al sentir satisfecho de una serie que me provoca hacerla, sigo investigando y paso a otra. Cuando hablas de serie, eso no significa número, significa temporada. Temporada. Puede que hayas hecho 10 o 100. Sí, siempre hay algo que lo provoca. Digamos, para comprender esto, está la serie de collage, después la serie de transparencias y frutos. Hago una serie siempre inspirado sobre la maternidad, porque la maternidad para mí fue algo sublime y intenso en mi vida, muy importante. Trabajo mucho sobre la maternidad. Después está esta serie de escultura en madera. Después trabajo una serie sobre puertas antiguas con el tema de los cuentos de barro de Salarrué, que fue interesante también. Háblame un poco más de las puertas estas. Yo leo, siempre he admirado a Salarrué y creo que no se le ha dado el valor real que tiene Salarrué. Todavía hay mucho por investigar, mucho por dar a conocer, mucho por valorar. Leo yo cuentos de barro, pero yo leo y veo que es como una descripción que para mí me daba una imagen visual de lo que se podía hacer. Tengo aquí atrás otra, entonces empiezo yo a trabajar las puertas, casi dictándome Salarrué esas imágenes visuales. Entonces, para mí fue bien interesante hacerlo. Tendríamos que hacer un programa entero solo para describir
cada frase de Salarrué relacionado con la imagen que yo pinto. Imagínate que con toda esa traducción del libro a un hecho físico, pues ahí estabas ya rasando el campo de los genios que te negaron allá en Bélgica. Pues tanto como genio, ¿no? Pero te digo... No me digas que lo hacen así. Feliz. Yo he vivido una vida muy intensa porque todo lo que he hecho, me involucro, me comprometo en eso. Y esto de las puertas de Salarrué, hice como 5 o 6 exposiciones, invitaba alumnos de escuelas, se les leía el libro y se les enseñaban las puertas. Fue interesante también. Esto te llevó, no, tú mencionaste el éxito internacional, pero eso no fue por las puertas. No, ¿verdad? Fue por la de madera. Ok, ¿y eso en qué lugar fue ese éxito, geográficamente hablando? Fíjate que lo que a mí me lleva afuera es que vino Bélgica Rodríguez, que era una crítica, ella era la presidenta de la Asociación de Artistas Internacionales, y también todo lo que me pasa a mí es así como de casualidad, pero... Sabemos que no es así. Bueno, pero fíjate que venía esta doctora que yo quise hablar con ella varias veces porque se cuestionaba mucho mi obra y yo quería hablar con alguien sobre que si era válido o no, porque realmente hubo mucho cuestionamiento. Y me dijeron, ella está bien ocupada, no puedes hablar con ella. Viene una segunda vez y me llaman, Rina Vilés de Galería Espacio, me dice, mira, el chofer se ha enfermado y no hay quien lleve a la doctora. Y venía con una lista de 10 artistas a los que iba a visitar. Entonces yo me vestí, yo de chofer, la llevaba donde cada artista. Y al terminar, después de que entrevistó a todos, le dije, quisiera tomar un café en mi casa. Yo ya llevaba... ¿Preparaste el escenario? Yo preparando el escenario. Cuando llegué a mi casa, entré a mi estudio. Bueno, yo tenía un estudio enorme con miles de pedazos de madera y tenía realmente una cantidad grande de esculturas que había trabajado y que nadie me recibía en las galerías, porque era algo nuevo, diferente, cuestionado. Entonces cuando lo ve me dice, Negra, esto es fabuloso, porque está dentro del movimiento escultórico latinoamericano y realmente es ella la que me da el respaldo de que era válido lo que estaba haciendo y me invita a una exposición en el Museo de las Américas en Washington con varios artistas ya conocidos internacionales. Yo creo que la más desconocida era yo. Y llegamos, por supuesto Memo acompañándome, me llevo una obra que pesaba más de 1000 libras, me salió carísimo llevarla, pero... ¿Tú sabías que ese iba a ser el éxito? Tengo que llevar algo que impacte. Ajá. Por supuesto, al llegar creían que el escultor era Memo y yo la pediatra, ¿verdad? Y eso me abre puertas fuera, pero fíjate que pasa algo en arte, que de repente algo que las galerías les interese, quieren que trabajes como con un contrato de seguir trabajando en eso. Y no era mi manera de... Como que maquila la cosa. No, llega un momento en que si la obra ya no responde a una necesidad de hacerla, se vuelve una artesanía. Y eso sentí yo con la madera. Ahora me arrepiento, digo, debería haber seguido haciendo eso que sí tuvo mucho éxito. Pero después de eso, el camino que he recorrido también me da muchas satisfacciones, pero aquí en El Salvador se valora muy poco a nivel gubernamental lo que es se da a conocer poco lo que es la obra. No sé, tú lo ves en música, debe ser igual en literatura. Claro. Hace falta mucho para entender que las personas necesitan esos alimentos para el alma.
Claro. la música, el arte, pero también cómo encauzarlo para que de esto se convierta en esto en cuanto a consumo de interés mental. Ajá, así Porque es. eso es importante. Y Las es- personas van a ir a ver algo que les llame la atención, pero si no se les dice que existe, ¿cómo? Y es la imagen, la identidad del salvadoreño. O sea, ahora que hay tantos salvadoreños fuera, yo creo que hay una añoranza de una identidad cultural Claro. que es importantísima. Podemos ver, por ejemplo, la música. Paquito Pallavicini, en los inicios de la década 60, crea el zouk, que es el único ritmo nacional. Pues sí, fíjate. Y hace un álbum completo y hasta la fecha todo el mundo conoce el Carnaval de San Miguel, adentro Cojutepec, etc. Es el zouk, pero ya no se graban más zouks, sino No. que se graban muchas cumbias, pero la cumbia es de Colombia. Claro, está bien, porque El Salvador tiene sabor de cumbia, sí, pero ¿y por qué no tener sabor de zouk? Pero eso no corresponde en realidad al mercado según el artista, sino que tiene que ser un todo. Estado, visión, ministerios y artistas, ¿verdad? Hemos sido un poco malinchistas, Ajá. ¿verdad? También se ha valorado poco, pero nunca perdemos la esperanza. Paso Estar a paso luchando. se construyen los caminos. Sí. Y seguiremos con Negra Álvarez. No se muevan de donde están. En 1993 fue reconocida con el grado de Caballero de la Orden de las Artes y Letras del Gobierno de Francia por su contribución artística. Parte de sus obras se encuentran en el Museo de las Américas de la OEA y el Museo José Luis Cuevas de México. Continuamos con Negra Álvarez. Hemos hablado a lo largo de la entrevista de Guillermo, tu esposo, quien fue un gran amigo mío, fuimos compañeros de deporte, estuvimos batallando contra las paredes, ¿O squash? sí, jugando squash, y una persona que yo aprecié mucho, igual que a ti. Sin embargo, en un momento él pues enferma y ustedes se trasladan a Houston para un tratamiento largo, muchos meses viviendo allá. ¿Qué sucede con Negra Álvarez, la artista, en esos momentos que está de esposa, colaborando con la vida de su cónyuge? Pues fíjate que eso fue bien claro. Cuando Memo se enfermó, imagínate que los problemas que tenía, yo seguí un poco hablando de qué se hacía en arte, qué iba a hacer, eso. Y un día desayunando, le dije, mira, fíjate que en arte se está haciendo esto, yo pienso esto. Y tú lo conoces, que él era una persona tranquila, y me dijo, Negra, lo último que me importa en este momento es que se está haciendo en arte. Entonces allí yo me di cuenta que ya era momento, porque yo en mi casa como artista y con el apoyo de él era la diva, ¿verdad? Ajá. Entonces ese momento yo me dediqué a él, realmente a ver lo de la enfermedad y eso. Y te digo que me queda la satisfacción que lo cuidé, lo hice feliz hasta el final, me dediqué totalmente a él. Pero un artista, aunque no esté en el mundo público exponiendo y eso, yo seguía trabajando adaptado a mi situación. Nosotros no fueron meses, fueron 2 años y medio que pasamos entre el hospital y el hotel del hospital en una habitación. Entonces, ahí vi que de verdad habíamos sido felices porque en medio de esa situación era interesante. Pues fíjate que ahí yo hago 3 series que me parece importante. Una que se llama Huellas de una existencia, porque ahí vivíamos solo con gente enferma. Toda la gente tenía cáncer porque era el Hospital Anderson. Entonces yo
empiezo a pensar cuál es la huella que dejas después de tu vida, aunque sea una persona que veas solo una vez. Hago esta serie, por supuesto son series bien íntimas, nunca los he expuesto, no sé si a alguien le interesan. Hago otra serie que se llama... Pero yo creo que después de esta entrevista a muchos les va a interesar verla. Sí, vieras que... Y escribo sobre esa persona y hago un dibujo. Hago otra serie que se llama Sobrevivir, porque te das cuenta que Dios te manda situaciones que hay que aceptarlas, y hay que aceptarlas con amor, aún un desprendimiento hay que hacerlo con amor. A mí me ayudó mucho que los dos estuvimos muy cerca de Dios, y esta serie Sobrevivir era eso, aceptar cada situación. Entonces hago esta serie con fotografías tomadas de donde yo caminaba, porque mi distracción era salir a caminar. Entonces empiezo a tomar fotos de los lugares, del piso donde yo caminaba, y después dibujo sobre eso, esa serie Sobrevivir. Y hago otra que se llama Halógenos, que fíjate que era dibujos sobre fotografía de los halógenos que se encuentran en el hotel, en el andén alrededor del hospital. Ajá. Entonces los tres están relacionados, sin dejar de atender a Memo, pero hasta cierto punto eso nos daba algo de qué discutir, hablar, y fuimos felices aún en esa situación. Él fue muy claro al decirte: lo que me interesa ahora nada tiene que ver con lo usual. Lo usual, Es mi así último es. periodo. Ajá. Y quiero disfrutarlo a plenitud. Y quiero disfrutar de tu compañía. Sí. Y te agradeció tu compañía y lo lógico de una pareja que se ama de verdad, Sí. ¿verdad? Pero eso no mermó que tú hicieras eso de los halógenos, sorprendente, porque Sí. uno no se fija en eso en la vida diaria. Ajá. Pero para ti sí fue parte de la historia de esa vida. Era parte de eso. Claro. Y fíjate también bien interesante que ya que hablamos de Memo, él nunca había escrito y empieza a escribir. Yo oía que se levantaba en la madrugada, pasaba escribiendo, iba en el hospital poniéndole una transfusión, seguía escribiendo. Entonces empieza a escribir sin pensar que podía ser un libro, pero escribe sobre verse ante la posibilidad de morir, sobre la familia, sobre el amor. Y también fue una época bien linda que compartimos, que él escribía a mano, me lo pasaba, yo se lo pasaba a la computadora, los dos lo leíamos, aunque yo hasta después capto todo lo que él quería decir, todo lo que él expresaba, porque en el momento iba pasando. Y también le ilustro ese libro. Te lo voy a regalar. Será un gusto recibirlo. Y el prólogo lo escribe David Escobar Galindo, porque también dijimos, bueno, esto tiene un valor de hacer un libro, o solo hacemos 10 para darle a los hijos. Se lo mandamos a David y él dice, es admirable como alguien que se encuentra en esa situación no ves una frase negativa. Todo era positivo. Yo creo que fue admirable. Y Perdón, cuando dijiste que Memo nunca pensó escribir, 1. 2, escribió todo eso, pero tampoco pensaba que fuera un libro. ¿Él llegó a ver el libro terminado antes de morir? Sí. ¿O es post? Mira, Dios nos permitió tanto que cuando vimos que realmente eran 60, lo escribió como poemas realmente. Y empezamos a pensar en hacer un libro, buscamos quien lo corrigiera, Carmencita Álvarez nos ayudó a corregirlo, Claudia Olmedo la buscamos para editar el libro, que nos colaboró mucho. Y entonces Dios permitió que viniera Memo una semana antes de morir.
nos regresamos, porque no habíamos podido venir en 2 años, como te digo, porque había que ponerle transfusión. Venimos y Claudia llevó el libro ya final en la computadora. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a ver y te voy a venir a decir cómo va a quedar el libro. No, me dijo, el libro es mío. Entonces, venga, le llamó a Claudia y él lo corrigió. O sea, él vio el libro completo en la computadora. Después fue que lo hicimos físicamente. Bueno, qué legado más agradable. Voy a devorarlo, como se dice, Sí. ahora que me lo des, porque claro, es él hablando ahí de nuevo. Sí. Una maravilla. Y es lo que él dejó. Para mí no fue difícil deshacerme de un montón de cosas porque me quedó el libro. Ajá. El libro es él. Bueno, y ahora que hablas de todos los cambios, las sorpresas de la vida, háblanos al final de esta entrevista de lo que estás haciendo ahora. Estás Sí. buscando transformar. Sí, fíjate que si te das cuenta, casi no hay galerías, han cerrado las galerías, hay poco interés en lo que se está haciendo en arte. Creo que el artista tiene un compromiso social y cultural. El año pasado yo me dediqué a trabajar por Santa Ana. Como yo soy santaneca, gran santaneca, en Santa Ana está el Museo Regional de Occidente, que nosotros también lo fundamos con Concultura, en la Fundación Cultural Los 44, un espacio bellísimo que no se estaba usando. Y invité a varios artistas a que hiciéramos un movimiento que se llama Transforma. Este movimiento es contra la contaminación ambiental. Hicimos una exposición en Santa Ana que se llamaba Transforma, por cierto, solo con obra hecha de desechos o de basura. Y hablando mucho sobre el reciclaje, la importancia de reciclar. O sea, si de basura y de desecho podés llegar a ser una obra de arte, es que podemos llegar a transformar. Y ahora se nos ha unido a este movimiento Transforma. Al principio éramos 6, hoy somos 18, que también hicimos una exposición aquí en Ferco, muy linda, con todo el material que FUDEM, esta fundación de óptica, tenían mucho material que no iban a ocupar. Y nos pusimos el reto, este grupo de Transforma, de hacer una obra de arte con toda esa obra. Ahí tengo también algunas piezas. Ahí estoy viendo. Entonces fue admirable. Uno se puede equivocar de lejos, ¿verdad? Fue un reto creativo con un material de desecho y eso es lo que hicimos el año pasado, hasta diciembre. Hoy estoy preguntándome qué voy a hacer este año. ¿Sintieron ustedes la acogida Sí. a ese esfuerzo de Transforma? Sí. Eso es lo importante. Fíjate que solo en Santa Ana hubieron más de 3.800 visitantes. Dábamos charlas sobre la importancia de reciclar, de ser parte de la solución y no de la contaminación, que era el logo del El eslogan. el eslogan de Transforma. Entonces yo creo que a veces en cultura sentís que es arar en el mar, pero algo va quedando. Bueno, los pasos se dan. Y parte de los pasos, en nuestro caso, es abrir este espacio para que personas como tú, de tu calibre, ¿verdad? Y del genio, aunque no quieras entrar en esa categoría, ¿verdad? Pues puedan expresarse y hacer saber que siguen el trabajo y que siguen pensando, que siguen creando, que siguen colaborando, impulsando, educando, etc. Así que te agradecemos mucho el tiempo, querida. Bueno, no puedo decirte Elena, fíjate. No, Querida Negra. Elena ¿verdad? solo en el pasaporte. Elena no. Me ha dado gran gusto que vengas, porque siempre te oigo en la tarde se va volando, pero ahora hemos tenido oportunidad de platicar, me ha dado mucho gusto.
Creo que es importante que los jóvenes vean que el arte no es copiar ni hacer un bonito cuadro, sino que es expresar un momento en tu vida. Ajá. Pero para eso tenemos que tener una formación para poder expresarlo sin limitaciones. Bueno, están ustedes invitados a ser parte de esto, muchachos. Y los adultos que también, hasta este momento de la vida, se les ocurre que pueden hacerlo. Sí, lo pueden hacer. Nunca es tarde. Sí, nunca es tarde, correcto. Muchas gracias, querida Negra. Sí, Bendiciones. gracias a ti. Muy amable. Y será hasta la próxima. Gracias por su atención y bendiciones masivas.